Cambiamos completamente de tema. La Fundación Sol reveló la pérdida de más de 36.000 empleos en el sector textil durante la pandemia y un aumento en el trabajo en domicilios. Para conocer más detalles de este contexto del mercado laboral, estamos junto al investigador de Fundación Sol, Benjamín Sáez. Benjamín, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Hola Nicolás, buenos días, un gusto saludarles. Igualmente, gracias por acompañarnos. Este es un estudio que ustedes desarrollan hace varios años y ha estado midiendo justamente lo que sucede con el sector textil, de vestuario, calzado, pero también en el ámbito del trabajo en las casas, en las viviendas, en los domicilios. Primero que todo, quiero tener las conclusiones más relevantes, digamos, de este estudio, que por supuesto está permeado completamente con los efectos de la situación económica, de la pandemia también. Efectivamente, Nicolás, lo que tú dices son dos efectos muy notables que se dieron en el contexto de pandemia. Por un lado, en el sector más formal, podemos decir, entre comillas, del sector textil, una caída importante de los empleos, al igual que pasó en otros sectores, ¿verdad?, que se vieron afectados por este contexto de pandemia. Y también pudimos observar, por otro lado, un vuelco del trabajo hacia los domicilios. El trabajo textil, en el caso de Chile y en otros países de América Latina, ¿cierto?, tiene este contexto en el cual una parte importante de las trabajadoras del sector textil desarrollan su producción, su trabajo en su propia casa, en su propio hogar. Estas trabajadoras del sector textil siguieron trabajando como lo venían haciendo hace muchos años. ¿Qué fue lo que pasó acá? Que personas que trabajan en otros rubros también pasaron a trabajar en su hogar, Claro. Producto de la pandemia, y así vimos que al año 2019, antes de que iniciara la pandemia, ¿cierto? Teníamos casi 670.000 personas trabajando en domicilio y vemos que en los momentos de mayor impacto de la pandemia esta cifra supera el 1.700.000 personas. Y aquí muchas personas que desconocían la realidad de lo que puede significar el trabajar en un domicilio experimentaron esta condición que trabajadoras del sector textil vienen viviendo desde hace bastantes años, con las consecuencias que esto implica en términos de su formalidad, pero también, y esto es muy importante, en términos de su tiempo, del tiempo Sí. que destinan a trabajar, de su salud mental, física y el contexto doméstico de cómo se organiza un hogar para permitir una actividad económica, que en este caso es una actividad Benjamín. sobre todo asociada al rubro textil. Sí. Ese punto es súper interesante. Yo estaba leyendo parte del estudio y es bien relevante porque aquí tú haces una explicación muy clara. Se va a ir incorporando a los domicilios, a ese trabajo en domicilio que ha existido durante mucho tiempo, de hecho está definido por la OIT y ahí podemos entrar también en detalle, entran labores, trabajos que por consecuencia de las cuarentenas, de la situación de la pandemia, van a las viviendas, van a las casas con personas que hace tiempo ya estaban en eso, que tienen su pieza o en el living tienen su taller, digamos, para la confección textil u otro elemento. El problema es que para esa persona que suma más también con la condición de vivienda que sabemos existe en Chile, dependiendo de las comunas, de los lugares del país, hay un desmedro del escenario laboral, de la situación laboral y finalmente la calidad que tiene esa persona para trabajar. Ese es un punto negativo que se da con esta irrupción y que suba a más de 1 millón de personas, digamos, trabajando en la casa. Absolutamente. Es decir, el espacio doméstico, que ya de alguna forma se había adaptado para la producción, en algún taller anexo a la vivienda, a veces incluso en el mismo espacio de la vivienda, pero en otros horarios, sí, finalmente sufre un impacto porque no solo, digamos, no solo se transforma esta necesidad de permanecer en el domicilio para las personas que quizás trabajaban fuera, sino que quien trabajaba en el domicilio tiene que recibir además a otras personas. Claro. Vimos que esto también se dio en un contexto de problemas de vivienda en algunos casos, aumentó el allegamiento en algunos hogares, y por lo tanto lo que también muchas de las trabajadoras nos contaban es un escenario en el cual su espacio de trabajo ya no es el espacio de trabajo, porque ahora llegan las hijas, llegan los hijos, llegan las nietas, los nietos, llegan otras personas de la familia cercana, y por lo tanto este hogar, que era un taller textil en algún sentido, en algunos espacios, hoy día también pasa a ser una oficina, pasa a ser, ¿cierto?, distintos espacios productivos. Tiene que ser una sala de clases para las niñas, Claro. los niños que en algún momento estuvieron con clases telemáticas. Por lo tanto, todo ese contexto laboral, doméstico, que ya era complejo, se vuelve el doble de complejo. Y estos hogares, además, uno de los elementos que nos contaron las trabajadoras textiles, que con Atrao
¿cierto? Ciretex, sindicatos que hoy día existen y coordinan trabajadoras en su domicilio a nivel nacional, uno de los temas que acusaban con fuerza era la falta de ayudas del gobierno en el momento inicial de la pandemia. Porque aquí este es un punto muy relevante. Estas son trabajadoras del sector textil que trabajan en la informalidad y por lo tanto no tenían retiros, no tenían fondos de pensión para recurrir a algún retiro, que fue lo que a muchos hogares ayudó, sobre todo en ese momento en que se demoraron en llegar las ayudas, cosa que el propio gobierno anterior ha admitido, ¿verdad? Y en ese contexto es que estas trabajadoras vivieron una dificultad muy relevante, tanto por estos cambios que vemos del espacio doméstico, pero también por encarecimiento que ya se veía en los insumos productivos, corte de las cadenas de suministro y lo que es muy importante, lo que pasó con toda la industria asociada a los liceos, a las escuelas, porque muchas de estas trabajadoras producían justamente uniformes. Claro. Por lo tanto, la pandemia a ellas la impactó el doble, porque no solo cambió, le encareció los insumos, dificultó sus actividades productivas, sino que además cortó a la principal fuente de su clientela, ¿verdad? Sus principales compradores, que son las empresas, ya sea que venden uniformes o establecimientos o familias que directamente les compran estos uniformes escolares. Muchas de ellas inicialmente se dedicaron a producir mascarillas, pero fue un mercado que rápidamente abarató sus costos y por lo tanto para ellas fue muy difícil competir ahí y han seguido hasta el día de hoy buscando alternativas. Y uno de los puntos para cerrar esta idea que ellas ponen muy fundamentalmente sobre la mesa, ¿cierto? Es que se les reconozca justamente su seguridad social y puedan ser reconocidas como trabajadoras con todas las de la ley, que es uno de los puntos en que se resintieron durante esta pandemia, ya que no tenían, por ejemplo, un seguro de cesantía al que recurrir, no tenían protección, y eso es uno de los puntos que ellas ponen muy fuertemente como dirigentes sindicales y como trabajadoras del sector textil. Ahora, todo esto que tú has mencionado, Benjamín, muestra y visibiliza lo que es la desprotección de este sector, de estas trabajadoras, de estos trabajadores, por todos los temas que tú dijiste. El IFE universal, ok, llegaba, pero finalmente como algunos estaban dentro de la informalidad no podían recibirlo. Después, ¿qué pasaba? Los retiros, no hay cotizaciones, hay lagunas importantes, por lo cual si había algo de plata era poco lo que llegaba. Después, la situación, y ahí podemos ir enumerando, o sea, finalmente la desprotección de este sector del mercado laboral, que también es bien invisible, porque claro, muchos como no trabajan en lugares de una empresa o de una fábrica, sino en los mismos hogares, en los domicilios, también tienen este carácter de invisible, ¿no? O sea, ese es un punto también a tratar de ir trabajando. Absolutamente, porque además se encadena con otras actividades invisibles que se hacen en los hogares, como por ejemplo el cuidado de niñas, Claro. niños y adolescentes, la preparación de alimentos, el aseo del hogar. Por lo tanto, son trabajadoras múltiples y que no se les reconoce este trabajo doméstico no remunerado de cuidados y al mismo tiempo no se les reconoce tampoco este trabajo Claro, remunerado y que finalmente, efectivamente Benjamín, realizan. perdona que te interrumpa, yo no podría, tú me corriges, pero que el no tener una, entre comillas, dirección comercial les juega totalmente en contra en este tipo de temas. Tú dices también las labores de cuidado, el mismo fenómeno. Exactamente, aquí muchas de estas trabajadoras vendían sus productos a grandes empresas, por lo tanto no manejaban, por ejemplo, una etiqueta, una identificación, sino que muchas veces se encuentran encadenadas a los grandes vendedores, ¿cierto? Que manejan los puntos de distribución, sobre todo el gran retail, que hoy día tiene una especie de cuasi monopolio en la venta de algunos productos, ¿cierto? Por su capacidad de tener los mejores lugares comerciales, las ciudades, ¿verdad? Por sus horarios de atención. Por lo tanto, al momento de impactar la crisis, estas trabajadoras tuvieron que reinventar totalmente su forma de poder llevar estos productos hacia su clientela porque son invisibles en términos de empresas, ¿cierto? Que quedan en el anonimato debajo de otras grandes empresas. Entonces ahí ellas tuvieron muchas que recurrir, por ejemplo, a redes sociales, a su propio núcleo de hogar, ¿cierto? Para que las personas más jóvenes a veces le ayudaran. A entender cómo poder vender un producto a través de las redes, por ejemplo, o mediante la conexión con algunos puntos de venta que pudieron mantenerse durante la pandemia. Hay que recordar que el sector del vestuario fue un sector muy golpeado por el contexto de pandemia, por lo tanto estas trabajadoras estaban de alguna forma en la primera línea, ¿cierto? Junto con los trabajadores y trabajadoras del sector turismo, hotelería, Sí, claro. alimentación, son de las trabajadoras que más tuvieron que cambiar su forma
de producir. Pero esto también, y aquí quizás la voz de alerta para la mayoría de las personas a nivel nacional, ¿cierto?, en los distintos rubros en que trabajan, que de alguna forma también pasaron a experimentar lo que estas trabajadoras viven de forma cotidiana como algo normal, ¿cierto? Que son estas condiciones de trabajo en que hay que multiplicarse por 2, por 3 y hasta por 4, ¿cierto? Para poder generar la actividad que va a llevar el ingreso al hogar, pero también esas otras actividades que no generan ingreso, pero que sí nos van a permitir que algunas personas del hogar puedan insertarse laboralmente. Por eso es muy importante visualizar también estos trabajos no remunerados, porque la pandemia trajo, ¿cierto? Esta crisis del cuidado la puso en primera línea para llamarnos la atención, ¿cierto? Y ver la importancia de tener también mecanismos colectivos que permitan hacer frente a esta situación. El cierre de los establecimientos educacionales por la pandemia develó, ¿cierto?, que ahí se está cumpliendo una función muy importante en términos de cuidado, ¿cierto?, de educación, de una forma de permitir también a otras personas del hogar poder insertarse productivamente, y por lo tanto la crisis que hoy día vemos también en violencia de establecimientos educacionales, y todo lo que implicó también para el hogar en términos de los cuidados, es un punto que también podemos decir una consecuencia de esta pandemia y que se experimentó en la mayoría de los hogares con esta necesidad de pasar tiempo en ese espacio. En este contexto de análisis también hay una conclusión y señal de alerta, como tú dices, Benjamín, en el estudio. Se apunta a que la incipiente reactivación no ha traído consigo un regreso a la situación previa, dice, sino una profundización del cambio en las formas de organizar la producción desde el domicilio. ¿Cómo se ha profundizado esos cambios que estamos comentando? Por ejemplo, algunas personas han tenido que dejar el rubro textil por otros trabajos en domicilio en el contexto de pandemia y han seguido en otros rubros. Por ejemplo, en la alimentación. Y un cambio de estrategias que va a depender en realidad bastante del caso a caso. Hay trabajadoras textiles que nunca dejaron de producir durante toda la pandemia, ¿cierto?, que pudieron contactarse con proveedoras a un buen costo, ¿cierto?, que pudieron mantener estas redes. Ahí se tendió una solidaridad importante también. Y vemos que el rol de los sindicatos en el rubro textil en domicilio es muy importante y la mayoría de las trabajadoras lo mencionó como una red de apoyo, no solo material, sino que también subjetivo, ¿cierto? Un apoyo en las penurias cotidianas que Un lleva el apoyo enfrentar este tipo de crisis. anímico, moral, en unos casos, digamos. Exacto, y también, como tú señalabas, en un trabajo que es invisible, Claro. el sindicato permite justamente hacer visible que es la realidad de muchas personas a nivel nacional que están organizadas y que hoy día tienen una demanda por reconocimiento de su trabajo como un trabajo que merece seguridad social, que también tiene derecho a un seguro de cesantía, ¿cierto? Si es que vuelve a pasar algo como lo que pasó, y que sigue adelante en estas transformaciones, es decir, son trabajadoras textiles, pero hoy día también son trabajadoras en otros rubros del domicilio, y por lo tanto este trabajo en domicilio, que aparecía como algo bien específico, no ha disminuido a niveles prepandemia. Hoy día sigue siendo más de 1 millón de personas que están de alguna forma ocupadas en su domicilio y que han ido generando también una nueva actividad económica en ese contexto en su hogar, ya sea en este caso, como estamos viendo en el rubro textil y del vestuario, pero también en otros rubros que se van desarrollando en el hogar, y vemos efectivamente que, considerando toda la recuperación del empleo desde el momento más fuerte de la pandemia, que podemos decir fue el trimestre mayo-julio del año 2020, prácticamente la mitad del empleo que se ha recuperado, ¿cierto?, casi un 49%, es empleo informal, es decir, es empleo justamente con estas características, empleo sin una cobertura de seguridad social, ¿verdad? Y un empleo que muchas veces es más bien un ejercicio por intentar una subsistencia del hogar, Claro. Luchando siempre, ¿cierto?, por tratar de ir un poco más allá. Pero lo que nos muestran las cifras oficiales es que la mayoría de los microemprendimientos apenas genera salarios que son muy cercanos, a veces incluso un poco por debajo de lo que es el salario mínimo. Por lo tanto, es una voz de alerta también respecto a cómo estamos recuperando este empleo en un contexto en que el escenario económico, ¿cierto?, se ve complejo para lo que es este año, de acuerdo a lo que se ha señalado en general, y va a ser una preocupación relevante, ¿cierto?, qué va a pasar con estos empleos que se recuperaron
pero que no son necesariamente empleos de calidad, empleos que puedan ser proyectables en el mediano y en el largo plazo, o empleos que puedan efectivamente hacer frente a otro shock de este tipo, si es que existiera otro contexto de pandemia, si sigue el escenario de guerra, ¿cierto? El escenario de inflación mundial. Son todos elementos que están por ahí en el contexto internacional, ¿verdad? Y que de alguna manera sientan una voz de alerta también respecto a la calidad de los empleos que se están recuperando en este contexto de salida, entre comillas, ¿cierto? De lo que fue este shock que fue la pandemia. Benjamín Sáez, investigador de la Fundación Sol. Nuevamente, Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar sobre este tema y este segmento que hay que visibilizar, como tantos otros que desgraciadamente nos vamos dando cuenta que estaban invisibles o muchas veces siempre han estado ahí, digamos, y tienen sus penurias bastante más profundas. Muchas gracias, que estés bien. Gracias, Nicolás. Un abrazo.